Bendiciones a todos una vez más acá para tomar una lectura bíblica brevemente y con la ayuda de Dios pues interpretarla, que sea el Espíritu Santo iluminando nuestra mente, puesto que Él es quien da el conocimiento, la sabiduría, y que sea Él hablando a nuestras vidas de hecho, y que sea de edificación, consolación y exhortación esta palabra para nuestra vida según sea nuestra necesidad. Quiero llamar el mensaje de ahora nuestro mejor regalo, nuestro mejor regalo. Y para ello tomaremos una lectura bíblica en el Evangelio del Señor Jesucristo según el evangelista Juan, capítulo 1, y lo leeremos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de esa luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y dice el versículo 12, y muy clave: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos permite leer en esta hermosa oportunidad. Oiga, la palabra de Dios nos enseña esto. Por ahí dicen, ¿verdad?, comentarios. Dicen que todos somos hijos de Dios, de ninguna manera. Todos somos creación de Dios. Y eso sí es de algo definitivo. Pero para ser hijos de Dios, debemos pasar por esto que hemos leído a través de la Santa Escritura. Todo lo que ocurre, toda la historia de la humanidad, toda la historia del mundo entero, es parte del plan perfecto de Dios. Y el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no es la excepción. Ahora bien, dice Mateo, interpretando las palabras del Señor Jesucristo, de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando del Señor Jesucristo. Dice que este Verbo venía al mundo para salvar al mundo, y todo lo que está hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que existe existiera. Ahora bien, cuando Él vino, dice que Él vino a los suyos, lo que en ese tiempo representaban para Él el pueblo de Dios, en otras palabras, el pueblo judío. Sin embargo, en el perfecto plan de Dios estaba destinado ya, porque no se puede llamar de otra manera, de que su pueblo lo rechazara, para de esta manera nosotros, los que en otro tiempo éramos llamados gentiles, alcanzáramos de esta forma la salvación de nuestro Dios. Por lo cual dice Juan capítulo 1 y versículo 12 que hemos leído: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, y esta es la acción, a los que en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahora bien, dice la palabra de Dios que nada, en absoluto nada, nosotros hemos podido hacer por nuestra propia salvación, y de hecho no podemos hacerlo. Dice, vamos a leerlo, creo yo, para que esto sea más enriquecido. Vamos a remitirnos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a ver lo que le dice a los hermanos en Éfeso en ese momento. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis el apóstol Pablo: por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Dice a continuación: y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, qué privilegio. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice también el versículo 8: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga, esta es la manera en la que Dios nos ha otorgado la salvación. Y es algo que sin duda alguna nadie nos la puede arrebatar, porque Él nos la ha dado. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecerla? Nada. De eso se trata la gracia. Por eso dice Pablo a los Efesios capítulo 2 y versículo 8 en adelante, lo que hemos recién leído: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aún la fe, se supone, según Hebreos, el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es como creer a ojos cerrados. Es como convencernos a nosotros mismos de algo que no existe, o mejor dicho, de algo que existe, pero nosotros no lo podemos ver. En eso consiste la fe. Entonces, pero dice Pablo a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Oiga, ni siquiera la fe que yo puedo decir: yo tengo fe, yo confío en Dios, ni siquiera eso de mi parte, sino que Dios me lo ha otorgado también para tenerlo. Dice el versículo 9: no por obras, valga la aclaración, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí está uno de los propósitos de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, esto es, la verdad, agradable saberlo, agradable leerlo por medio en la santa palabra de Dios. Porque lo que dijo Jesús allá en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, y lo que dice Pablo acá en la carta a los Efesios capítulo 2, es algo que literalmente abre nuestro entendimiento, abre nuestro sentido de comprensión. Porque nada podemos hacer nosotros para la salvación. El mundo literalmente está sumergido en el pecado. Está metido ahí, está hasta el cuello y no puede hacer nada en absoluto. Desde que entró el pecado, allá en Génesis capítulo 3, cuando Eva fue engañada por la serpiente y por consiguiente Adán, dice la Biblia que entró el pecado y con el pecado la muerte. Y desde ahí en adelante, generación tras generación, hemos venido arrastrando esa maldición en nuestra naturaleza. Y no hay otra manera, no hay otra manera de escapar a ese pecado, excepto, como dijo Juan, recibiendo al Señor Jesucristo. Porque a todos los que recibieron, los que creen en Él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, qué privilegio tan grande para nosotros. Porque, mire, yo creo que a todos nos gustan los regalos. A todos nos gustan
nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta que nos halaguen, nos gusta que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Pero no hay galardón, no hay regalo más grande, más sublime, oiga, no hay un lugar más grande que podamos alcanzar, que es el hecho de ser hijos de Dios. Y oiga, y dice Pablo, y me gusta tanto lo que dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Él nos dio vida. Ahora bien, pero si esto suena tan bien, si esto suena tan fácil, ¿por qué todo el mundo no quiere nada con Dios? En el capítulo 3 del mismo Evangelio según Juan, Jesús tiene una conversación con un principal de los fariseos llamado Nicodemo, el cual llega de noche, dice la palabra de Dios, a hablar con él y a aclarar algunos puntos que a lo mejor para él estaban en duda. Pero este no era un hombre ignorante, no era un hombre inocente de ninguna manera. Este hombre tenía conocimiento. Este hombre había sido creado en la ley. Pero aún así osa ir a Jesús, acercarse por lo menos secretamente e ir a disipar aquellas dudas que él tenía en su corazón. A lo cual Jesús responde de una manera, yo creo que de lo más elocuente, de lo más, no sé, misericordiosa para con Nicodemo. Y lo vamos a leer para que tengamos una idea más clara de lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oigan, él no lo reconocía como hijo de Dios, sino como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, sorprendido: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estimado hermano, estimado amigo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 y versículo 9, que no hay necesidad. Bueno, lo vamos a leer dice, capítulo 10 de Romanos, dice la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 9 de Romanos dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ahora bien, no podemos sugestionar a las personas de ninguna manera. Esto
literalmente debe ser una obra de Dios. Sin embargo, también la palabra de Dios nos enseña de que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, contra principados y potestades. Oiga, tenemos una lucha que es espiritual. Obviamente lo espiritual no se puede ver con nuestros ojos naturales, pero el mundo está siendo arrastrado hacia la misma, hacia la pura condenación, hacia el mismo infierno, y no se da cuenta cómo es que sucede esto. La verdad que todos estamos cargados en nuestra naturaleza de pecado, de maldad, de engaño, de cosas vanas, cosas que causan placer en nuestra vida de hecho, pero son las mismas las que nos están arrastrando al infierno. Ahora, Jesús nos ofrece esta gran oportunidad de salvación para nuestras almas. Todo lo palpable de nosotros, este cuerpo tendremos que morir si es que Cristo no viene antes, y este cuerpo se va a podrir, se lo van a comer los gusanos, se va a desintegrar, se va a estar en un estado putrefacto en un día. Pero dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, que nosotros estamos formados por con espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, humanamente nosotros le damos prioridad a nuestro cuerpo mortal, pero nosotros también tenemos un alma que salvar, y es la parte eterna de nosotros. Ahora bien, obviamente con nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento no alcanzamos a comprender esto. Pero dice la palabra de Dios, continuando con la lectura de la conversación entre Nicodemo y Jesús, dice el versículo 16, y creo que es un versículo que lo sabemos casi de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo Jesús a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, oiga, no hay excepción de personas en esto de la salvación, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, el Señor ni siquiera nos está pidiendo sacrificio, no nos está pidiendo cosas que nosotros probablemente calculamos que no podemos hacer. No, el Señor simplemente está pidiendo creer en Él, humillarnos delante de Él, porque dice la Biblia que Él nos amó de tal manera que Él no escatimó ni aún la vida de su propio Hijo para darnos vida a nosotros. Ahora bien, dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el propósito del sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, para que la humanidad pueda ser salva. Ahora bien, si el mundo, si la gente pudiese ver de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera el futuro que le espera, no estoy hablando hasta el momento de su muerte, sino aún más allá. ¿A dónde iría su alma? Yo creo que todos vendrían corriendo de una manera voluntaria a los pies de Cristo, aceptando ese sacrificio y creyendo en el corazón y confesando con nuestra boca para de esta manera poder ser salvos. Pero ¿qué sucede? Dice más adelante el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado de hecho, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo Jesús acá en este Evangelio según Mateo? Aquel que cree en el Señor, entonces está acogiendo, está aceptando, está recibiendo el sacrificio de Cristo y de esta manera está siendo salvo gracias al Señor. Pero dice que el que no cree, desde ya está en condenación. Pero ahora bien, ¿por qué el mundo no puede romper esas cadenas? No puede, por más que quiera, hacerlo voluntariamente de esta manera. Miren lo que dice el versículo 19 de Juan capítulo 3. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí está el detalle. La gente se le predica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo para la salvación del hombre, de la esclavitud del pecado. Es lo que Dios pretende hacer: salvar al hombre, libertarlo de esas cadenas de pecado que lo atan. Pero miren lo que dice el versículo 19 que leímos. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para nadie creo que es fácil dejar tantas cosas que hemos ido recogiendo en nuestro camino, malos hábitos, pecados de cualquier índole. No es fácil. Pero aún así hay gente que se atreve a decir: no, yo primero voy a cambiar y luego voy a ir a la iglesia, por ejemplo. ¿No? Si supieran que aún los que estamos dentro de la iglesia no hemos terminado de cambiar, ¿cómo se atreven a decir eso? Pero la misericordia de Dios aún persiste hasta el día de hoy. Y como dice la misma palabra, ahora es el día de salvación. ¿Por qué? El día de mañana no sabemos. Pudiésemos morir en este instante, dentro de una hora, dentro de unos minutos. No sabemos el día de mañana. Pero dice el profeta Isaías: venid luego y estemos a cuenta. Palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Ese es el propósito de Dios: que todos los hombres vengamos al arrepentimiento y aceptemos ese sacrificio tan grande, tan lleno de amor que Dios ha hecho para nosotros. Dios bendiga a aquellos que están luchando, aquellos que aún con fallas, con errores, con pecados aún, porque no es fácil batallar contra ellos, pero están perseverando aún. A través de la Biblia encontramos históricamente hombres, personajes en la Biblia que probablemente fueron aún peor que nosotros. Y Dios no escatimó su misericordia para ellos. Ahora bien, yo creo que debemos pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de tener ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Porque el mundo, a la verdad, el mundo trata de ignorar lo que es el Evangelio, trata de darle poca importancia. Sin embargo, están a la expectativa de la palabra de Dios. Están a la expectativa de lo que está sucediendo en el mundo y sus alrededores. ¿Saben por qué? Porque en el fondo de sus corazones ellos también tienen temor. Aún el ateo tiene miedo, pero aún así se niega a creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y esa acción tan importante que Él hizo, y conste que es el único medio, el sacrificio de Cristo, para poder obtener la salvación de nuestras almas. Ahora, como le decía previamente, hoy puede ser no solamente un buen momento, hoy puede ser incluso el último momento. Hoy puede ser la última oportunidad. Puede ser que si usted está viendo este video, no soy yo quien le esté hablando, sino que puede ser Dios hablando a su vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios a través de la Escritura es claro. No quiere que ninguno se pierda, no quiere que ningún hombre, ninguna mujer, nadie que perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando a uno, sin el conocimiento de Dios, le hacen un llamado, lo primero que piensa uno es que uno va a tener que cambiar, que dejar todo aquello que a uno le causa placer, que a uno le gusta hacer.
dejemos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Nadie, como le repito y le dije hace un momento, aún los que estamos dentro de la iglesia ya con años de estar perseverando en el camino de Dios, no hemos terminado de cambiar. Y esto porque es algo obvio, no es nuestra obra, es la obra de Dios en nosotros. Ahora, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, para nosotros la oportunidad es amplia en realidad. Porque ya le dijo Pablo a los Efesios, no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora bien, esto no es una licencia para andar pecando a mi antojo y andar haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, y así voy a ser salvo, de ninguna manera. Desde luego hemos venido a los pies de Cristo, dice 2 Corintios 5:17, que de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es el proceso en el cual hemos sido sometidos y estamos en ese proceso, de hecho, todos aquellos que hemos recibido este sacrificio de Cristo. Y de esta manera, con la ayuda de Dios, por supuesto, quizás cuando Cristo venga o nosotros vayamos a la tumba, no vamos a ser perfectos, no vamos a ser santos, no vamos a estar exentos de pecado. Sin embargo, cuando el Señor dice ser santo porque yo soy santo, pero humanamente sabemos que no estamos en esa capacidad. Sin embargo, la santidad no radica en realidad en estar yo cero pecados, en estar limpio totalmente de pecado. No, la santidad radica en qué tanto esfuerzo, qué tanta lucha yo le estoy presentando al pecado que tengo. Pero si yo estoy cómodo con mi pecado, fácil. Podría ser que aún estando dentro de la congregación, aún siendo llamado, aún creyendo según yo, no pueda ser salvo. Pero esta palabra es de bendición para todos, definitivamente. Dice la misma palabra que ella jamás regresará vacía. Y espero que sea de mucha bendición. Y espero que escudriñe la palabra de Dios y la aproveche al máximo. El tiempo que vivimos es un tiempo definitivamente muy revelador. De hecho, si nosotros comparamos los acontecimientos actuales, todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, lo podemos ver a través de internet, de las noticias, a través de tantas plataformas que hay ahora, que nos traen facilidad a nuestra vida. Si nosotros las vemos y comparamos la palabra de Dios, o mejor dicho, comparamos los acontecimientos con la palabra de Dios, nos daremos cuenta que esto no es mentira. Ahora, el llamado de Dios, pues aún está vigente. Si usted quiere salvarse, usted quiere recibir de Dios este regalo tan grande, como le dije al principio, este mensaje, pues con la ayuda de Dios le titulamos el mejor regalo, o el regalo más grande. Definitivamente, a usted le pueden regalar objetos, pueden regalarle quizás un carro, una casa, pueden regalarle joyas, cosas valiosas, cosas que cuesten mucho dinero, pero ninguno de esos regalos, ninguno de esos obsequios se comparará al regalo que Cristo le trae en esta oportunidad de su vida. Crea en el Señor, recíbale en su corazón y podrá también usted ser hecho hijo de Dios. Dios le bendiga. Amén.